Cordial saludo a los estudiantes de la institución educativa Fundación Pies Descalzos. Desde el área de tecnología e informática les extendemos un abrazo y esperamos que en esta ocasión podamos seguir aprendiendo sobre las distintas aplicaciones y los distintos temas que involucran todo el tema de la tecnología. En el día de hoy tenemos la presentación con una gran explicación del tema que involucra a la aplicación Microsoft Excel, una aplicación muy popular dentro del uso en el hogar, en el uso institucional y en el uso empresarial. Es una aplicación que en cualquier tipo de contexto, el académico, el empresarial, el laboral, está presente, dadas las facilidades que permite para el procesamiento de datos. Nosotros igualmente aquí vamos a inicialmente a tratar el tema de las operaciones aritméticas que podemos desarrollar desde la cuadrícula, dado de que no es una hoja como nosotros estamos habitualmente acostumbrados a trabajar como en el programa de Microsoft Word, sino se asemeja a nuestro cuaderno de matemáticas o de geometría, que es cuadriculado. Nosotros aquí igualmente podemos desarrollar actividades de texto, pero mayoritariamente Excel permite también procesar actividades de relacionamiento lógico y principalmente operaciones de índole matemático. Entonces vamos a empezar a desarrollar un sencillo ejemplo de nuestra primera instrucción antes de incluirla en esta celda. Nosotros vemos que hay unas letras en la parte superior y en la parte lateral izquierda vemos unos números. Esto quiere decir que las columnas están nombradas por letras, por las letras del abecedario, incluso supera a la Z y hay combinaciones en sí de letras. Y tenemos igualmente filas que tienen un elevado número. De esta manera podemos consignar grandes cantidades de datos en Excel. Si noto, nosotros nos encontramos ubicados aquí en la primera celda, que se denomina con el nombre de la columna donde se encuentra el cursor de Excel y el número de la fila. En este caso sería la celda A1. Desde la celda A1 nosotros vamos a consignar aleatorio.entre, nuestra primera función que nos permite generar un número aleatorio. Nosotros aquí hemos descrito que para la generación del número aleatorio lo vamos a hacer entre los límites de 1 y 5, incluidos los mismos números. Vamos a extender el contenido de lo que está en la celda A1 a esta celda, que sería la celda, si miramos su letra, la B, y la fila es la 1, sería la B1. Igualmente a la celda C1 y hasta las columnas de fila 1, o sea, hasta la celda D1. Igualmente yo con esta selección, este arrastre, lo hago con una pequeña cruz o cursor de replicar el contenido de una celda a otra. Es esa famosa crucecita negra que me aparece. Si yo la tomo y la arrastro, ella me va a replicar el contenido, lo que yo tenga escrito en esa celda, a la otra celda siguiente. Como yo en las celdas tengo incluida la fórmula aleatorio.entre, ahí nos damos cuenta que me replica ese contenido de esa fórmula. Igualmente con esta crucecita blanca, con el cursor de cruz blanco, puedo seleccionar la celda. Entonces, ¿qué haremos aquí? Seleccionamos las celdas y con el otro tipo de cursor que me permite a mí replicar la información, la replico igualmente entre las filas. He aquí que hemos logrado generar unos números aleatorios entre 1 y 5 desde la celda A1 hasta la celda de 5. Aquí nosotros tenemos un rango. ¿Qué es un rango? Es la agrupación de datos que me pueden formar un rectángulo o una línea de datos. Por ejemplo, si yo selecciono desde la celda A1 hasta
la celda D1, tengo una línea en la fila 1 y sería el rango desde la celda A1 hasta la celda D1, perdón. Si tengo la celda C1 hasta la celda C4 sería un rango lineal. Los rangos pueden ser lineales o pueden ser rectangulares o pueden ser cuadrados igualmente. Pueden ser cuadrados, o sea, todo lo que me forme una línea, sea vertical, horizontal, o un rectángulo también horizontal o un rectángulo vertical, me va a conformar un rango. Por ejemplo, hasta aquí hemos conformado el rango desde la celda C1 hasta la celda D5. Si nosotros tomamos acá, hemos conformado un rango desde la celda B3 hasta la celda C5. Entonces podemos determinar que aquí podemos establecer estos rangos. Estos rangos nos va a servir para cuando vayamos a implementar algunas fórmulas. Los operadores aritméticos, yo también puedo consignar texto aritméticos en Excel, son los mismos que nosotros comúnmente conocemos. Sabemos que tenemos la suma, la resta. Los números se cambian porque son números aleatorios. La multiplicación, igual que en los lenguajes de programación, es un asterisco. Y la división es la barra inclinada. Vamos a hacer un pequeño cambio con respecto a los datos. Vamos a seleccionar los datos. Los vamos a copiar. Yo he copiado ahí las fórmulas. Si se dan cuenta, en la barra de fórmula me aparece la fórmula que he escrito aquí en cada una de las celdas. Pero a la hora de pegar, no vamos a pegar dichas fórmulas, sino los valores. Vamos a pegar sus resultados y no las fórmulas para que me queden los números ya de forma constante en cada celda y no se estén cambiando, para efectos de las diferentes pruebas que vamos a hacer con los operadores. Ahora bien, tenemos suma, resta, multiplicación, división. En el caso de la suma, para yo sumar, inicialmente yo tengo que colocar de forma precede el signo igual. Y seguido podemos colocar las celdas involucradas en dicha suma. Es muy sencillo utilizando el operador más para desarrollar algún tipo de suma. Igualmente podemos utilizar la función suma descrita a través de la misma palabra. Aquí sí hay que hacer una salvedad. Si yo coloco las celdas las voy a separar es por punto y coma. De esta manera puedo seleccionar las celdas que quiero sumar y puedo desarrollar la suma igualmente. Es muy fácil sumar en Excel cuando se trata de sumas de números que se encuentran en determinadas ubicaciones o celdas. Es muy sencillo. Ahora bien, la principal característica de la función suma que hemos usado acá es que las celdas están en distintas ubicaciones, no me forman un rango. Si yo tengo un rango seleccionado al cual voy a desarrollarle una suma, sería muy sencillo de escribirlo. Simplemente coloco la celda inicial, 2 puntos, coloco la celda final y me va a conformar ese rectángulo o esa línea que mínimamente se puede conformar entre dos celdas para realizar dicha suma. Entonces nosotros podemos ver de esta forma que podemos desarrollar a través del uso de rangos que me seleccionan las celdas que conforman o una línea o un rectángulo para desarrollar dicha suma. Entonces es muy fácil. Vamos a describir un último ejemplo. Una suma, por ejemplo, desde la celda A5 conformamos el rango hasta la celda C5, por ejemplo.
Esta línea es horizontal y podemos ver que está conformada por 3 celdas que están contiguas, están unidas entre sí, y puedo desarrollar esa suma. Ahora bien, con respecto a la siguiente operación, la resta. La resta es una operación sencilla que incluso también la podemos combinar con la suma, inicialmente. Entonces podemos observar que la resta, incluso yo puedo colocar la palabra suma también y puedo sumar un rango, podemos mezclar entre operaciones que involucren operaciones que involucren solamente operadores u operaciones que involucren funciones. Yo puedo tener una gran operación que tenga incluida una función y que a su vez tenga operadores aritméticos de forma simultánea, aunque puede haber algún tipo no de error. Aquí me exige que coloque más celdas, pero no vamos a incluir. Entonces la resta también es una operación aritmética bastante sencilla que podemos desarrollar y que nos puede brindar, ojo, los resultados esperados sin ningún tipo de error. Entonces podemos mezclar entre operadores y funciones. ¿Listo? Bueno, creemos que falta, miren que aquí no es error porque nos falta un paréntesis, ya lo colocó, al cerrar nos faltaba un paréntesis, ya lo colocó. Entonces fíjense que tenemos aquí una operación bastante abstracta, pero que involucra operadores y que involucra funciones. Ahora bien, la multiplicación, como sabemos, hemos dicho, es un asterisco. Entonces vamos a hacer una composición, ampliar esa multiplicación con más factores, y fíjense lo fácil que es multiplicar utilizando el operador porque en este caso sería un asterisco. Igualmente nosotros podemos usar la palabra producto igualmente como en la suma. Le podemos incluir las celdas si están dispersas, separadas por punto y coma, o de otra manera, si yo voy a multiplicar un rango, sencillamente le indico el rango y me va a multiplicar. Recuerden que acá las celdas están dispersas, aquí me conformó un rango, un rectángulo, un pequeño rectángulo, una estructura cuadrada o rectangular o lineal que me permita a mí multiplicar de una manera muy fácil. Yo puedo es permitido, después que escriba de forma correcta los números involucrados, un paréntesis, que no nos pase como la vez anterior, colocamos el otro paréntesis y nos va a dar el resultado. Igualmente la división es una operación bastante sencilla que podemos hacer, que solamente debemos incluir de acuerdo al operador, es la barra inclinada. Podemos tener un producto de un rango, por ejemplo, vamos a seleccionar el rango, también lo podemos hacer con el mouse, y podemos colocar una función con su operador y la operación que se describe. Entonces podemos ver lo fácil que es implementar
operaciones de división entre, vamos a agregar aquí unas cositas adicionales. Ojo, aquí no hay ninguna, vamos a colocar suma y colocamos otra división, otro operador de división. Listo, perfecto, listo. Bien, podemos incluir potencia. La potencia la podemos hacer a través de, vamos a buscar ese símbolo. Potencia lo haremos en este caso con la palabra potencia. Igual potencia, primero colocamos la base, ¿cierto? Y la potencia, el segundo argumento que sería el exponente. Entonces, bastante sencilla esta operación, potencia. Fíjense que como estamos en idioma español, con la ubicación de las celdas podemos hacer, ojo, acá he colocado números, pero vamos a cambiar, vamos a colocarle vamos a borrar de 2, picar ubicaciones de celda, podemos hacerlo, ahí nos dimos cuenta que podemos involucrar números, pero vamos a hacerlo con combinación, estamos trabajando con los números que están en la celda, en las diferentes celdas. Vamos a ubicarlos, potencias, no, ojo, error, potencia, a 2, coma, vamos a colocar B3, por ejemplo. Entonces, fíjense, ahí podemos diferenciar entre el primer argumento es la base, el segundo es el exponente. Entonces, aquí hemos visto, bueno, podemos incluir otra operación, la raíz. Bueno, igual raíz, fíjense que ahí nos indica que devuelve la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un producto, hagamos un producto de C5 punto y coma, B2. Fíjense que podemos hacer muchas combinaciones entre operaciones. Entonces, raíz, por ejemplo, también puedo hacer esto. Vamos a abrir otro paréntesis. Vamos a ver, B1, asterisco C1. Entonces, fíjense lo interesante que es usar raíz. Bueno, ojo, hay que escribir la operación, no vaya a arrojar ningún error. 1 más B1 más D1 más C2 más A5. Entonces, fíjense, ojo, el error, faltó un paréntesis. Bueno, vamos a verificar. 3 más 4, 7 más 5, 12 más 3. No era A1, yo iba a colocar A5 para que me diera exacta. Aquí podemos observar las distintas operaciones que podemos desarrollar a través de Microsoft Excel y el uso de su celda. Muchas gracias por su valiosa atención. Continuaremos explicando el tema. Muchas gracias.